Hace unos meses salió en Autoblog una nota que me pareció súper interesante, escrita por Renato Tarditi, que es uno de los directores de Miura Mag, que hoy por hoy me parece la mejor revista en papel del mercado automotor argentino, que hablaba del llamado auge y ocaso de las coupés. Hay una realidad en el mercado en los últimos 20 o 30 años, que es que cada vez hay menos coupés o hatchbacks 3 puertas en lo que son los autos económicos, mientras que los superdeportivos están teniendo un boom de ventas, bueno, o por lo menos lo estaban teniendo hasta la crisis del coronavirus. Y la verdad que acá no me voy a meter en la discusión semántica que muchas veces se genera de qué es una coupé. Entonces, a propósito de este video, voy a definir coupé como cualquier auto que tenga 2 puertas, tenga o no techo, tenga capó y baúl, y también voy a incluir a los hatchbacks 3 puertas, es decir, lo que coloquialmente se lo llama coupé. Lo que propone Tarditi en su artículo es que las coupés desaparecieron por una cuestión de un cambio de gusto de los consumidores. En economía le dirían un efecto en la demanda. Y entonces argumenta que las coupés representaban toda esa cultura de la masculinidad, como él la llama, que ha desaparecido en los últimos años y por lo tanto que la gente dejó de comprar esas coupés y por eso se dejaron de fabricar. Pero tengo que admitir que por más respeto que le tengo a Tarditi, no coincido del todo con los argumentos que planteó en aquella nota. No creo que haya habido un cambio cultural que llevó a que las coupés se dejaran de fabricar en la misma medida que lo hacían, especialmente en los segmentos más económicos. A mí me sale el economista adentro y me sale decir que tuvo mucho más que ver con la economía y los costos que tiene producir un vehículo que con un cambio cultural. Es decir, la demanda sigue ahí. La gente que compraría una coupé sigue existiendo. Es simplemente que las marcas no las están ofreciendo y no las ofrecen con motivos muy válidos. Es raro el argumento de la demanda para mí porque ni siquiera hay que irse al segmento de los Pagani o los Koenigsegg para ponerse a pensar que hay un boom de autos coupés y exóticos y deportivos. Incluso el 911 está vendiendo más autos de los que vendió en toda su historia. Lamborghini está vendiendo más autos que en toda su historia. Ferrari, cualquier marca que hoy tenga coupés o deportivos está batiendo récords de ventas y números de ventas que hace 40 años hubiesen sido una locura, hablando de cientos de miles de unidades o decenas de miles de unidades. Y ni siquiera hablemos de autos como el Corvette o un M2 o un Serie 4, ese estilo de autos. Entonces, salvo que uno argumente que la demanda desapareció en los segmentos inferiores y que la gente que puede comprar un auto de 40, 50 mil dólares para arriba sigue demandando coupés en incluso mayor intensidad en la década del 80, si hay un cambio en la demanda es mucho menor en comparación al cambio que hubo en la oferta. En la década de los 80, cuando fue el auge de las coupés, ¿qué necesitaba una marca para producir un modelo nuevo? Necesitaba hacer estudio de marketing para ver cuántas unidades debía producir, necesitaba diseñar el auto en cuestión, es decir, pagarle a los diseñadores e ingenieros para pensar en el auto en sí, y después, especialmente si tomaba un motor que ya estuviese en producción por la marca, o en muchos casos creaban un motor de cero, y los motores no tenían demasiadas exigencias, especialmente desde el punto de vista de emisiones, por ejemplo. Era diseñar un motor que sea medianamente confiable, medianamente potente, quizás mirar un poco el tema del consumo de combustible, pero no mucho más. Lo que eran las exigencias de crash test, sí las había en la década de los 80, eran absolutamente mínimas. Ni hablemos de exigencias de emisiones, que básicamente mientras el auto no tirase una nube negra detrás de él, el auto estaba aprobadísimo. No había tantas exigencias en cuanto a calidad de materiales o confort o construcción. Y además el trabajo en las fábricas en sí era, si bien ya había robots y un montón de maquinaria, era mucho más manual. En definitiva, incluso si no agarrabas un motor que ya estuviese en producción en tu marca y hacías un motor desde cero o creabas una plataforma desde cero, era muchísimo más económico para una automotriz crear y fabricar un auto y homologarlo y poder venderlo en la calle. También tenía muchas menos piezas que testear, desde controles del volante hasta sistemas de audio que hay hoy, hasta un montón de requerimientos que tienen autos hasta en segmentos relativamente bajos. Hablo desde climatizador automático hasta asientos eléctricos, hasta sensores de estacionamiento. Hay muchísimas piezas más que se tienen que probar que hace 30, 40 años no había. O por lo menos estaban muy limitadas a segmentos y autos
ultra exclusivos. Hoy por hoy se estima que el costo promedio para una automotriz de diseñar un auto nuevo es de $1.000 millones si se tiene el motor y la plataforma, es decir, si se agarra un auto con una plataforma conocida y un motor conocido, y es de $6.000 millones si se tiene que arrancar absolutamente desde cero. Es decir, que una marca que quiera diseñar un auto desde cero no solo tiene que tener un margen de ganancia en cada vehículo que vende, en cada unidad, para poder solventar los gastos de operación de la marca, sino que además tiene que recuperar ese entre 1 y $6.000 millones que invirtió en el desarrollo del auto en sí. Y eso para autos de nicho se hace muy difícil. ¿Qué pasa? En la década de los 80, si yo fabricaba un auto y vendía a lo largo de la vida del producto, no sé, 100.000 autos, probablemente ese auto hubiese sido rentable porque el costo de investigación y desarrollo era relativamente mucho menor. Entonces, mientras yo venda cada unidad con un cierto margen de ganancia y gane dinero con cada unidad puntualmente que vendo, va a estar todo bien y ese modelo va a haber sido rentable y va a haber sido una buena idea dentro de todo hacerlo. Hoy por hoy, si no se recuperan esos miles de millones de dólares, por más que saques un margen de ganancia del 30% de cada unidad, el proyecto no fue rentable y no fue viable y no fue una buena idea hacerlo. Y eso es lo que ocurre con muchísimos autos de nicho que están desapareciendo, como son justamente los hatchbacks de 3 puertas, que siempre fueron o casi siempre fueron menos populares que los 5 puertas. O por ejemplo, ocurre en cierta forma con los deportivos, con los convertibles y con todos esos tipos de autos que antes se fabricaban y siempre fueron de nicho, pero hoy por hoy hacer un auto de nicho, especialmente en segmentos más económicos, es mucho más inviable. ¿Qué hace que hayan aumentado estos costos? Bueno, justamente lo que decía, hoy por hoy tenés testeo de seguridad que no solo requiere el desarrollo y ver cada auto en particular, porque si haces una coupé tenés que hacerle testeo de seguridad puntualmente a esa versión coupé, además de hacerle al sedán. Si estamos hablando de una coupé que parte de un sedán, por ejemplo, tenés que hacer pruebas de emisiones, que depende de la motorización, pero si cambias motor y caja muchas veces tenés que volver a hacer el testeo y obviamente vas a querer cambiar las relaciones de caja si estás hablando de un auto más deportivo. Tenés, bueno, obviamente el testeo de todas las partes. Vas a querer testear la durabilidad de la suspensión, que seguramente tenga parámetros distintos, incluso si estás partiendo de un modelo ya existente para el modelo más deportivo. Vas a querer hacer testeo de hasta cómo funcionan los sensores de estacionamiento. Obviamente vas a tener que hacer un testeo de mercado porque hoy los autos se venden en muchísimos más mercados, que es una gran ventaja y es lo que justamente hace que exista el boom de ventas que hay hoy a nivel internacional, que tenés mercados como el chino que hacen que se compren muchísimos más autos que antes, incluso el mercado latinoamericano que no mueve la aguja, pero es un mercado que está creciendo, o por lo menos estaba creciendo en ventas de autos, el mercado indio, todos estos mercados que surgieron prácticamente en los últimos 10, 15, 20 años. Pero al mismo tiempo hace que tenés que pensar mucho más a fondo las ciertas cosas que haces. Por ejemplo, es algo que ocurre con los nombres. Antes eran comunes los nombres que eran palabras, pero hoy como los autos se venden en un montón de mercados distintos, es mucho más difícil vender un auto y pensar en una palabra que signifique algo positivo y algo bueno en todos los mercados. Quizás el caso más conocido es lo que pasó con el Toyota MR2 o MRD o algo así en Francia, que significa ni hablar del tema de acondicionar una fábrica para producir un modelo de nicho, un modelo coupé. ¿A qué me refiero con esto? Antes, el costo de entrenar a los operarios de fábrica para volver a trabajar en otro modelo donde las cosas cambian un poco es mucho más barato. Es más fácil decirle a una persona, en lugar de apretar el tornillo acá, apretalo 5 centímetros más a la derecha, que entrenar a todo un grupo de robots. Si bien los robots son mucho más eficientes, son mucho más caros y más difíciles de reentrenar que una persona. Entonces hoy una fábrica que tiene muchos menos operarios que hace 40 años y muchos más procesos automatizados es mucho más complicado y menos rentable o menos fácil hacerlo para un modelo del que pensás vender 30.000, 40.000, 50.000 unidades a lo largo de la vida del producto. Después hay que tomar en cuenta lo que se llama el costo de oportunidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo 100 pesos y hay un proyecto que me ofrece devolverme en el mismo plazo 108 pesos y hay un proyecto que me ofrece devolverme en el mismo plazo 104 pesos, voy a elegir el que me devuelve 108 pesos, me da más plata. ¿Significa el de 104 pesos
¿No es rentable? No, te da 4 pesos de ganancia y descontemos la inflación acá de esta cuenta, pero obviamente dado que tenés una cantidad limitada de dinero, en este caso 100 pesos, vas a elegir el que te dé el mayor valor presente neto o en este caso la mayor rentabilidad. ¿Y qué tiene que ver esto con las automotrices? Que han habido ciertos segmentos en los últimos años que se han vuelto muy rentables, y estoy hablando puntualmente de las SUV. Los márgenes de ganancia que dejan las ventas de SUV y además la cantidad de unidades que se pueden mover porque han reemplazado en uso a los sedanes y a los familiares al mismo tiempo son inmensas. Entonces, si vos sos una automotriz que tiene X cantidad de dinero limitada, porque obviamente no hay capital ilimitado para producir un vehículo nuevo, obviamente lo primero que vas a pensar es en hacer lo más rentable posible. Y en este caso, una SUV. ¿Significa que quizás haya habido un proyecto de coupé que haya sido rentable? Seguramente. Y muy probablemente no se haya encarado por un tema de que simplemente era más viable poner ese dinero en algo que te dé aún más plata. Entonces, resumiendo este video, ¿por qué desaparecieron los coupés? Aumentaron un montón los costos fijos que tienen que ver con el desarrollo puntual de un auto y también los costos de adaptar una fábrica a producir un vehículo nuevo, incluso si ya tenés una plataforma. De hecho, es por este aumento de los costos que cada vez hay más autos que comparten plataformas entre ellos y que se hacen desarrollos conjuntos, como son los casos de desarrollo conjunto entre Toyota y Subaru, o entre Toyota y BMW. Es justamente para poder compartir estos costos fijos de desarrollo del auto y hacer viable un proyecto de una coupé o un deportivo que de otra forma quedaría absorbido por estos miles de millones de dólares que toma simplemente sentarse y decir voy a hacer un auto deportivo. Al haber aumentado tanto estos costos, bueno, hay muchísimas coupés que quizás ahora no son rentables porque justamente no pueden compensar estos miles de millones de dólares que cuesta producir un auto nuevo. Y las coupés que antes sí eran rentables y que quizás seguirían siendo rentables incluso con los costos de desarrollo actuales, en muchos casos no se hacen porque es mucho mejor poner la plata en otro lado, o en este caso en SUVs. Y de última, agarrar una SUV, meterle un motor súper potente que tengas por ahí, que es mucho más barato que desarrollar una plataforma desde cero. Es por eso que vemos el auge de los sedanes deportivos y de las coupés deportivas. Es la única forma de reemplazar ese segmento y no perderlo del todo. ¿Cuándo sí se siguen fabricando coupés y se van a seguir fabricando coupés? Bueno, los fabricantes que fabrican menos unidades o que son más boutiques no tienen que someterse a las mismas exigencias de emisiones o seguridad que tienen que someterse, por ejemplo, Volkswagen o Mercedes-Benz o BMW para modelos de muchas unidades o incluso Ford o Chevrolet. En muchos casos, si vos prometés que vas a vender menos de X cantidad de unidades, es lo que hace Estados Unidos o varios países de la Unión Europea, estás exento cuando homologás un auto de ciertas exigencias de seguridad, como pueden ser los crash tests, y también estás exento de ciertas exigencias de emisiones. O en el peor de los casos, el comprador de un Ferrari no va a tener problema en pagar 15.000 o 20.000 euros o dólares en impuesto adicional por emisiones como tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Ni hablar que son modelos que sí están sujetos a mucho menos testing de durabilidad, por ejemplo. No pasa nada si el sensor de estacionamiento en un Ferrari no funciona perfectamente. En cualquier caso puedes agarrar uno de otra marca que ya lo haya más o menos desarrollado. No pasa nada, así como cuando yo anduve en el McLaren 720S hace un tiempo, no subían del todo los vidrios, porque son autos que se usan por mucho menos kilómetros y nadie depende de ese auto para todos los días. Cualquier comprador de Ferrari 0 kilómetro tiene 4, 5, 6, 7, 15 otros autos en el garage. Entonces, como no tenés esos problemas, es mucho más barato desarrollar un Ferrari nuevo que un Ford nuevo que se va a vender de forma mucho más masiva. ¿Y cuándo las marcas generalistas sí siguen fabricando coupés? En los que se llaman los Halo Cars, que son autos que quizás no son rentables de por sí, pero atraen clientela y prestigio hacia tu marca y hacia tus autos más generalistas. Un ejemplo de esto es la última generación del Honda NSX o el Lexus LFA. Son autos que como proyectos individuales son cero rentables para las marcas, pero traen no solo gente a los concesionarios, sino prestigio de marca. Es el que maneja hoy un Lexus IS, piensa en alguna forma en un Lexus LFA. Y el que maneja un Honda Accord o un Honda Civic piensa en la ingeniería del NSX. Es lo mismo que hace Volkswagen con Bugatti. Bugatti es una marca que, si uno ve la inversión inicial y lo que se factura o lo que se recauda en las ventas de los autos, pierde
Hoy no sé los números, pero con el Veyron me acuerdo que se hablaba de que perdía como 2 millones de dólares por cada auto que producía. ¿Por qué Volkswagen se embarcaría en un proyecto con la marca Bugatti que le hace perder 2 millones de dólares por auto? En primer lugar, porque le da ingeniería para otros modelos. Hay algo o mucha de la tecnología que se puede aplicar en un Bugatti que luego va pasando a autos más normales y pasa a ser como una especie de concepto en este Bugatti. Y en segundo lugar, trae prestigio de marca, que la gente ve un Bugatti y dice: eso es parte del grupo Volkswagen. El grupo Volkswagen es una buena empresa fabricante de autos porque produce este tipo de autos. Entonces, alguien que maneja un Golf GTI en algún lugar asocia mentalmente a la imagen del Veyron. Y luego hay coupés económicas que son tan pero tan masivas y usan motores tan amortizados por sus marcas que son proyectos rentables de por sí, incluso en un mundo dominado por las SUV. Estos son los casos, por ejemplo, del Ford Mustang o Chevrolet Camaro, que se venden tan bien en Estados Unidos que son viables como proyectos propios. Pero ya estuvimos hablando de una SUV, una camioneta con el nombre de Mustang. Así que no pongo las manos en el fuego por el futuro de esos autos. Espero este video te haya gustado. Si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal. Hasta luego.